En este video hablaremos de las proyecciones ortogonales. También hablaremos de los sistemas de coordenadas y de las traslaciones y las rotaciones de los cuerpos al moverse en el espacio. Vamos a hacer una pregunta inicial y la vamos a discutir en la sesión presencial. Y mi pregunta para ustedes es si identifican qué significan los siguientes símbolos. Bueno, pues esta simbología define un sistema para representar gráficamente modelos 3D de nuestros componentes en dibujos planos, dibujos 2D, y son muy importantes en la práctica de la ingeniería mecánica. Los vamos a discutir con detalle enseguida en las siguientes diapositivas. Pero antes vamos a platicar también un tema muy importante de entender. ¿Alguna vez, tal vez ya han tenido un curso de inteligencia emocional o de algún tipo de cursos en el que se hable de la inteligencia? Y han discutido cuántos tipos de inteligencia existen. Si lo recuerdan, existen este set de inteligencias en el que pues podemos destacar más en unas personas y otras personas destacan más en otras. Todos las tenemos desarrolladas en cierto grado y todos las podemos incrementar también si nos dedicamos suficiente tiempo y esfuerzo en perseverar en ellas. En particular, la inteligencia visual y espacial es la que vamos a hablar o vamos a utilizar en las siguientes diapositivas. Y bueno, junto con la inteligencia lógico-matemática que está por aquí abajo, la interpersonal que está aquí a un lado, la lingüística que está aquí arriba y la cinético-corporal son indispensables en la práctica de la ingeniería mecánica. Un ingeniero mecánico debe de saber representar gráficamente sus ideas, ¿sí? Las ideas de soluciones de productos que concibe en su mente, las tiene que poder representar gráficamente y las tiene que representar gráficamente de tal modo que las pueda informar o hacer del conocimiento de otras personas y que esas personas las entiendan de acuerdo a lo que él está conceptualizando. Entonces es muy importante. La lógico-matemática, pues es obvio, en las carreras de ingeniería se hace mucho énfasis en desarrollar esas competencias. Las interpersonales son también muy importantes porque vamos a trabajar en equipos. No podemos llegar muy lejos trabajando solos. Hay una frase que me gusta mucho que dicen, si quieres llegar más rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en equipo. Entonces, la inteligencia interpersonal es clave para poder tener éxito como ingeniero mecánico. La inteligencia lingüística para poder también expresarnos, defender nuestras ideas, nuestras soluciones, conciliar los temas que tengamos que conciliar en nuestros equipos de trabajo, hablar con los clientes, con los proveedores, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, etcétera. Y la cinética corporal, pues obviamente como ingenieros mecánicos vamos a hacer ensambles de piezas y desensambles y vamos a estar tomando muchos componentes físicos y sometiéndolos a cargas en pruebas, etcétera. Entonces, aprender a ensamblar piezas de geometrías complejas, aprender a ensamblar y desensamblar también máquinas, es indispensable tener inteligencia cinético-corporal. Aun cuando la inteligencia espacial no sea la más desarrollada, existe la posibilidad de incrementarla con estudio y práctica, al igual que cualquiera de estas otras inteligencias que se muestran en este círculo. Vamos a hablar ahora de las traslaciones y las rotaciones que pueden tener los cuerpos en el espacio. Un objeto cualquiera en el espacio tiene 6 grados de libertad para moverse y o rotar de las siguientes maneras. La primera es moverse de abajo hacia arriba, ¿ok? De manera perpendicular al piso.
A eso le vamos a llamar traslación en el eje Y. Y aquí vamos a empezar a ver ya los sistemas de coordenadas. Aquí podemos ver un sistema de coordenadas tridimensional en el que el eje de la Y va en dirección perpendicular al piso. Otra opción para este cuerpo es moverse de un lado a otro. Esa es la traslación en el eje X. Una opción más es alejarse y acercarse o moverse hacia atrás y hacia adelante. Y esa es la traslación en el eje Z. Son tres traslaciones. Aquí arriba dice 6 grados de libertad. Esas tres traslaciones representan 3 de esos 6 grados de libertad. Enseguida tenemos las rotaciones. Esta figura que tenemos en la diapositiva también puede girar de esta forma, rotando verticalmente. Esa rotación se está dando en torno al eje Y. También podría rotar de esta forma. Si tuviéramos un eje horizontal, la pieza gira en torno a ese eje y ese es el eje X. Y finalmente podría girar en torno a un eje que pase justo al centro de la pieza y esa es la rotación en el eje Z. Entonces tenemos 3 traslaciones y 3 rotaciones para completar los 6 grados de libertad que tienen todos los cuerpos si estuviesen flotando en el espacio. Vamos a hablar ahora de los sistemas de coordenadas. Estos sistemas se usan para representar un objeto tridimensional en un espacio plano y también en un espacio como el que tenemos en un software CAD. Se representan en diferentes ángulos y orientaciones. Y vamos a considerar en este curso la regla de la mano derecha. ¿Okay? Es muy importante mantener esta regla en mente. Y aquí tenemos esta imagen en la que nos muestra la mano derecha de una persona y la orientación de los dedos para recordarnos cómo es la orientación del sistema coordenado que vamos a estar usando durante el curso. Vamos a definir cada uno de estos ejes y cómo se representan con los dedos. Con la mano derecha posicionada con el pulgar y el índice y el dedo medio en orientación perpendicular entre ellos y los otros dos dedos doblados, vamos a hacer que el dedo medio apunte hacia el observador, o sea, hacia nosotros mismos. Vamos a hacer que apunte hacia nuestro rostro. Posteriormente vamos a ver que el dedo pulgar representa el eje X, el cual es el eje principal horizontal, definiendo la dirección de lado a lado respecto al observador. En segundo lugar, el dedo índice representa al eje Y, el cual es el eje vertical, definiendo la dirección arriba y abajo respecto al observador. Y finalmente tenemos el eje Z. El dedo medio representa el eje Z, el cual es el eje horizontal que se acerca y aleja del observador. Este mismo sistema de coordenadas nos sirvió para poder entender mejor las traslaciones y rotaciones del cuerpo que vimos en las diapositivas anteriores. Ahora vamos a hablar de los planos de referencia. Los planos de referencia se forman de la siguiente manera. Y para explicarlos vamos a ver esta imagen que es de hecho una captura de pantalla de los planos de referencia como nos muestra SolidWorks y el eje de coordenadas que podemos ver ahí abajo como lo vimos antes. Si vemos aquí el plano frontal, que es el plano que veríamos de frente a nosotros si tuviéramos, por ejemplo, vemos el proyector, la imagen del proyector o en un pintarrón o en la televisión o en la computadora, la pantalla representaría el plano frontal. Y el plano frontal contiene a los ejes X e Y. Vamos a verlo aquí. Se llama frontal o también alzado. Alzado porque si quisiéramos hacer un dibujo a mano alzada, pues por lo general lo hacemos con la mano levantada en una lienzo o en alguna superficie que es perpendicular al piso. Por eso es el nombre de alzado. Entonces se llama frontal o alzado. Y se orienta perpendicular al eje Z, como podemos ver aquí, y contiene los ejes X, Y. Enseguida tenemos el plano superior
o plano de planta. Es el que vemos si tuviéramos, por ejemplo, la vista desde un dron y vemos hacia abajo. Ese es el plano de planta. Se orienta perpendicular al eje Y y contiene los ejes X y Z. Finalmente tenemos el plano lateral, o en muchos casos, como aquí dice, el plano derecho, y se orienta perpendicular al eje Z y contiene los ejes Y y X. Aquí hay un error en la diapositiva, lo corrijo enseguida. Contiene a los ejes Y y Z, eso es correcto, perdón, más bien es perpendicular al eje X. Eso lo corrijo en la presentación durante la clase presencial. Vamos a ver los sistemas coordenados, continuación de este tema, y una de las representaciones en el espacio para un cuerpo, para un volumen, es la representación isométrica. Aquí podemos ver, ya teníamos de referencia el papel isométrico de la clase pasada, y podemos ver este cubo que se incluye aquí de forma tridimensional, y tenemos los ejes Y, X y Z, en los cuales ubicamos los planos frontal, superior y lateral de este cubo. El plano que vemos marcado con esta flecha azul es el plano alzado. El plano que tenemos con esta flecha que va de arriba abajo es el plano de planta. Y este último es el plano lateral. Ahora vamos a hablar de los sistemas de proyección, que es justo la pregunta inicial en esta presentación. ¿Qué significan esos símbolos que aparecían al inicio de la presentación? Bueno, existen dos ángulos de proyección utilizados en la industria. El primer ángulo de proyección es esta imagen que se muestra acá a la izquierda, y el tercer ángulo de proyección es el que se muestra a la derecha. Esos símbolos son muy importantes y en cualquier plano 2D los vamos a ver en la parte de la esquina inferior derecha en el cuadro de título. ¿Qué significa esto del primer y tercer ángulo? ¿Qué quieren decirnos con esto? ¿Por qué primero y tercero y no segundo y cuarto? ¿O a qué viene todo esto? Bueno, aquí tenemos la representación de un sistema cartesiano 3D. Tenemos el eje X, Y y Z proyectados tridimensionalmente para formar este sistema cartesiano. Tenemos el primer cuadrante en la parte superior derecha, y en sentido opuesto a las manecillas del reloj tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vamos a ver primero cómo proyectar en el primer cuadrante. Tenemos aquí un cono, de estos conos que ponemos o ponen los agentes de tránsito o nosotros cuando se nos descompone el carro, para avisar a las demás personas en la calle que hay un vehículo descompuesto o una avería en la calle. Si consideramos que el observador se encuentra en esta posición donde se ve en la imagen y el cono se encuentra en el primer cuadrante, vamos a ver que lo que el observador ve desde el lado derecho se va a proyectar en un plano a la izquierda del cono. ¿Ok? Igualmente, si el observador estuviera arriba, lo que el observador ve desde arriba se va a proyectar en un plano debajo del cono. A esto se le llama la proyección de primer ángulo. Y ese es el símbolo, el que se ve en esa imagen. El tercer cuadrante es el que se muestra acá abajo. Vamos a ver cómo es la proyección en este cuadrante. De nuevo tenemos al observador, sigue estando del lado derecho. El cono se encuentra dentro del tercer cuadrante. Y si nosotros pensamos que los planos son translúcidos, de hecho aquí se alcanzan a ver translúcidos, el observador ve el plano entre el cono y el observador. Entonces lo que el observador ve desde el lado derecho se va a proyectar en un plano a la derecha del cono. Y aquí lo podemos ver. Si el observador viera el cono desde la parte de arriba, lo que ve de la parte de arriba se va a proyectar en un plano que está arriba del cono. Y aquí está la imagen.
Esto es el tercer ángulo de proyección. Vamos a ver con más detalle cómo se proyectarían las vistas de una figura dentro del primer cuadrante. Si este es el primer cuadrante, este es el plano de planta, este es el plano alzado y este que puse al final es el plano lateral izquierdo, ¿sí? Para el observador, esta superficie está a su izquierda. Este es el observador y esta es la vista frontal desde la perspectiva del observador. El primer ángulo de proyección lo estoy girando acá como si el observador antes estaba a la derecha y ahora está a la izquierda. Y vamos a ver que este es el plano alzado, este es el plano lateral izquierdo y este es el plano de planta. Para entender un poco el giro que acabo de realizar del sistema de coordenadas o del sistema cartesiano tridimensional, voy a poner un momento como referencia los otros cuadrantes. Este que está en colores es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Solo los pongo como referencia para entender la nueva orientación de este cuadrante que vamos a analizar. Y aquí está un objeto tridimensional, el cual está compuesto por dos segmentos, un segmento prismático más grande y otro más pequeño, que conforman una sola pieza. El objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Y también el plano de proyección se asume opaco, no es translúcido para este caso del primer ángulo de proyección. Aquí vemos la vista de plano alzado proyectada en el plano correspondiente, la vista lateral y la vista superior o de planta. Y ahí están proyectadas las tres vistas. Voy a quitar el modelo 3D y lo voy a poner fuera de la caja y voy a desdoblar el plano de planta para que quede paralelo con el plano alzado y también el plano lateral izquierdo. Y ahora voy a poner estas tres imágenes de frente hacia nosotros como observadores de la presentación. Esta es la forma en la que esta figura tridimensional se proyecta ortogonalmente en un dibujo, ¿sí? La característica del primer ángulo de proyección es que lo que vemos desde la derecha se proyecta a la izquierda, lo que vemos desde arriba se proyecta abajo. Lo que viéramos desde la izquierda, perdón, se va a proyectar hacia la derecha. Así funciona el primer ángulo de proyección. Vamos a ver ahora el tercer ángulo de proyección. Tenemos esta caja, ahora es transparente, si ven los colores son más tenues. Este es el plano alzado, este es el plano lateral derecho y este es el plano de planta. El observador se encuentra desde esta perspectiva. Para hacer referencia y ubicarnos en el espacio, pongo los demás cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, el que está en colores sería el tercer cuadrante, el que corresponde al tercer ángulo de proyección, y este último sería el cuarto cuadrante. Los voy a quitar y voy a poner ahora la pieza, y la pieza se encuentra ahora dentro de este espacio. Entonces el observador queda fuera. El plano de proyección se encuentra entre el observador y el objeto. Queda atravesado entre ambos, pero es translúcido de tal forma que el observador aún puede ver dentro. Es lo que menciono enseguida, el plano de proyección se asume transparente o translúcido. Estas son las proyecciones, la proyección frontal en el plano alzado, la proyección superior en el plano de planta y la proyección de la derecha en el plano lateral. Voy a sacar de nuevo la figura tridimensional y vamos a desdoblar el plano de planta hacia arriba, el plano lateral derecho hacia la derecha
y vamos a cambiar estas imágenes para que sean perpendiculares a nosotros que estamos viendo la presentación de PowerPoint. Y esta es la forma en que quedan las proyecciones. La característica de las proyecciones en tercer ángulo es que respecto al plano alzado, lo que vemos desde arriba se proyecta arriba, lo que vemos desde la derecha se proyecta a la derecha, lo que viéramos de la izquierda se proyectaría también a la izquierda. Este es un resumen de lo que acabamos de platicar. El primer ángulo de proyección, ahí lo vemos, está el objeto dentro de la caja y las superficies son oscuras o no son transparentes y el objeto se encuentra ahí adentro y los planos se asumen opacos. Y para el tercer ángulo de proyección, las superficies o los planos de proyección se asumen opacos, el objeto está adentro, el observador está afuera. ¿Por qué no se utilizan el segundo y cuarto cuadrantes? ¿Por qué nada más el primero y el tercero? Bueno, la regla de la proyección ortográfica nos dice que el plano horizontal del plano cartesiano 3D debe de ser rotado en torno al eje Z, el que se muestra punteado, para generar la vista superior en un dibujo 2D. Y aquí lo vimos girar, estaba antes horizontal y lo vemos vertical. Cuando tenemos el cubo en el primer ángulo, nos queda exitosamente el plano alzado arriba y el plano de planta abajo. Eso es lo que queremos lograr. Sin embargo, si el cubo se encontrara en el segundo cuadrante y nosotros si seguimos viendo el objeto desde la derecha, vamos a ver que el plano va a girar. Bueno, antes de eso, la proyección en el segundo cuadrante, ahí están las dos, la proyección frontal y la proyección de planta, y al girarlo quedaría en esta posición y quedarían la proyección frontal o alzada y la de planta en el mismo lugar, quedarían sobrepuestas. Eso pues no es lo que queremos. Un caso similar sucedería con el cuarto cuadrante. Perdón, un caso similar sucedería con el cuarto cuadrante y es por eso que no usamos ni el segundo ni el cuarto cuadrantes. Vamos a ver ahora las vistas ortográficas y vamos a empezar con el tercer ángulo de proyección. Acá hemos estado alternando entre el primero y el tercero, ahora vamos a empezar con el tercero y hay que tener esta flexibilidad porque se utilizan ambos eh, a nivel global, pues abundantemente. No hay tanta preferencia entre uno y otro. Me atrevería a decir que tiene más preferencia el primero que el tercero. En nuestra región no es así, pero vamos a aprender a usarlos ambos y acostumbrarnos a proyectar en ambos. Y ahorita vamos a explicar cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. Bien, tenemos aquí esta vista isométrica a la izquierda en la que podemos ver la vista o la proyección, la perspectiva alzada con una A. Tenemos la perspectiva de planta arriba y tenemos la lateral aquí a la derecha. Vamos a trazar el sistema cartesiano como se ve aquí y aquí tenemos la vista de planta arriba, la vista frontal o alzada aquí en esta esquina de abajo y la lateral aquí abajo a la derecha. Como referencia pongo aquí la imagen que platicamos hace un par de diapositivas donde se muestra la proyección de tercer ángulo para ver que corresponden planta, alzado y lateral derecho. Bueno, vamos a comenzar trazando las líneas de las superficies que vemos desde la vista frontal. Es este cuadro. Después tenemos los dos segmentos para generar la ranura del centro y con líneas punteadas, porque queda dentro desde esta perspectiva, está el cilindro verticalmente. Esas dos líneas verticales representan el cilindro en líneas punteadas porque no lo podemos ver. Nos tapan las superficies que están proyectadas desde esta perspectiva. Posteriormente vamos a poner estas líneas de extensión hacia la proyección de planta y vamos a trazar en la proyección de planta lo que veríamos desde arriba, que es el cuadro
También veríamos el cilindro, aquí sí lo veríamos de frente, si lo viéramos desde arriba, por eso lo ponemos con línea sólida. Y la que no veríamos, no podríamos ver es la costilla, y por eso ponemos esta línea punteada, representando dónde se encontraría la costilla. Posteriormente vamos a trazar esta línea diagonal que nos va a permitir hacer el giro y proyectar la vista lateral. Entonces tenemos la diagonal, ponemos las proyecciones horizontales desde la vista de planta y lo mismo desde la vista frontal, y luego vamos a bajar desde ese punto donde coinciden las líneas horizontales con las diagonales, con líneas punteadas hacia acá para poder terminar las coincidencias en la vista lateral derecha. Enseguida vamos a trazar con líneas sólidas lo que veríamos desde la derecha. Y ahí se ve claramente la ranura desde un lado y el cilindro queda oculto con líneas punteadas, queda oculto dentro de la pieza. Y esta es la forma en que proyectamos las vistas ortogonales en una proyección de tercer ángulo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para el primer ángulo de proyección. En este caso, el plano frontal está en la esquina superior derecha, el plano de planta está abajo y el plano lateral está a la izquierda. Y aquí pongo esta imagen como referencia que la habíamos visto antes, donde corresponden alzado, lateral y planta con este sistema cartesiano que tenemos en esta diapositiva. Trazamos con líneas sólidas lo que veríamos desde la perspectiva frontal y es similar a lo que hicimos antes. La ranura se ve completa y el cilindro se ve con líneas punteadas porque está oculto dentro dentro del cubo desde esta perspectiva. Después proyectamos hacia abajo para hacer lo que hicimos antes con la proyección de planta, en la que podemos ver al círculo por completo y la ranura queda oculta dentro del cubo. Hacemos de nuevo la línea diagonal, solo que ahora es en este cuadrante, y hacemos las proyecciones con las líneas punteadas, las horizontales primero y después las verticales en las coincidencias de las horizontales y la diagonal. Y con ello podemos trazar la vista lateral en el que en este caso es el segundo cuadrante. Estas son las dos formas de proyectar desde el tercer ángulo y desde el primer ángulo. Estos dos sistemas de proyección que tenemos disponibles. Bueno, ¿y cuál de los dos ángulos debemos de utilizar? La respuesta no es tan complicada. Tenemos aquí la vista isométrica y las proyecciones ortogonales. Y básicamente el primer ángulo es utilizado en la mayor parte del mundo. En Europa, en Asia, sobre todo que son, digamos, las dos partes más industrializadas fuera de América. Inclusive en Sudamérica es común usar el primer ángulo de proyección. Y el tercer ángulo es el que se usa principalmente en Norteamérica. Pero no solo en Norteamérica. Bueno, hablando de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México es el ángulo de proyección que se usa con más frecuencia o por default. Pero también se usa en Japón y en Australia, por ejemplo. Ahora, el primer ángulo también lo usan empresas europeas que operan en Norteamérica. Por ejemplo, aquí hay plantas de Volkswagen, de BMW, de Audi, de Bosch, de muchas empresas alemanas o europeas. Está Faurecia, están muchas empresas de muchos giros operando en México o en Estados Unidos o en Canadá que tienen su sede en Europa. Esas empresas, aunque estén diseñando y produciendo en Norteamérica, generan sus planos
proyectando en primer ángulo. Por otro lado, el tercer ángulo es utilizado por empresas norteamericanas operando fuera de Norteamérica. Por ejemplo, GM en China es una marca muy presente automotriz en China. Todos los diseños de GM en China se proyectan en tercer ángulo, en sus dibujos 2D. Anteriormente GM también era dueña de Opel y también en Alemania los dibujos para Opel se hacían de acuerdo a los estándares de Norteamérica. Entonces esta es la diferencia. Básicamente depende del cliente, ¿sí? Si el cliente prefiere el primer ángulo, nosotros vamos a hacer nuestros dibujos proyectando en primer ángulo. Si el cliente prefiere el tercer ángulo, nuestros dibujos van a ser proyectando en el tercer ángulo. Bien, finalmente la tarea correspondiente a esta presentación va a ser generar las proyecciones ortogonales de la pieza que dibujaron en isométrico la clase pasada, tanto en primer como en tercer ángulo de proyección. Ustedes tienen un dibujo isométrico y lo van a proyectar en ambos ángulos, utilizando este sistema cartesiano con la diagonal para el ejercicio.